Bienvenida, bienvenido a esta inmersión en la Alta Edad Media de la península ibérica. Hola. Vamos a explorar juntos cómo nacieron los reinos cristianos, ese proceso enorme de repoblación y, bueno, el mundo jurídico tan particular de la época. Sí, basándonos en fuentes de historia del derecho, claro. La idea es sacar lo esencial de un periodo, pues, clave, ¿no? Fundacional. Totalmente. Empezamos, si te parece, por el norte. La resistencia inicial al poder musulmán. Llama la atención, que al principio no se hablaba de reconquista, ¿verdad? Cierto, cierto. Era más bien, pues, lucha por sobrevivir. De astures, cántabros, vascones. El reino astur surge casi como un último refugio para nobles visigodos, ¿no? Como Pelayo. Exacto. La idea de restaurar el reino godo, como tal, es posterior. Ah, sí. Sí, más bien del siglo IX. Y va muy ligada al avance hacia el Duero, a la repoblación de esa zona. Entiendo. Es entonces cuando el reino astur-leonés empieza a verse como, como heredero de esa tradición hispano-goda. Y ahí recuperan el liber iudicorium, el código visigodo. Justo. Y aspiran ya a una primacía política, a ser la cabeza de esa Hispania perdida. Pero claro, no estaban solos, el mapa se fragmenta enseguida. ¿Cómo surgen los demás núcleos? Pues sí, el panorama se diversifica bastante rápido. Castilla, por ejemplo, Ajá. emerge de esa zona fronteriza oriental de León, una tierra de condes que va ganando autonomía, sobre todo con Fernán González. El famoso Fernán González. Ese es. Y bueno, acaba siendo reino, aunque luego se une a León en 1037, idas y venidas. ¿Y Cataluña, origen distinto? Muy distinto. Ahí la marca inicial es la influencia franca, la marca hispánica. Claro, esa zona fronteriza de los carolingios. Exacto. Organizada en condados. Barcelona va ganando peso poco a poco y, bueno, consigue independencia de facto cuando el poder franco decae. Vaya, sí que son orígenes diferentes. Y nos quedan Aragón y Navarra. Justo. Aragón nace, del pequeño condado de Jaca, en 1035. Se expande hacia el Ebro. Y se une a Cataluña. Eso es. Un momento clave es la unión dinástica en 1137. Ahí nace la corona de Aragón. Y Navarra. Navarra tiene su raíz en un núcleo vascón, en Pamplona, y vive su gran momento de expansión territorial con Sancho III el Mayor. Vale. Pero fíjate, lo interesante es que a pesar de toda esta fragmentación, de estos reinos distintos, Sí. parece que persistía una cierta conciencia de unidad, una idea de regnum Hispania. Como una herencia común visigoda, aunque estuvieran divididos. Algo así. Una noción de entidad política hispánica, aunque la realidad fuera la división. Muy interesante eso. Hablemos de la repoblación, ese proceso gigantesco. ¿Qué significaba realmente poblar? Porque creo que hay debate, ¿no? Sí, es un debate clásico. A ver, simplificando mucho, Menéndez Pidal sugería que era más bien reorganizar administrativamente lo que ya había. Ajá. Mientras que Sánchez Albornoz defendía que, al menos en el Duero, sí hubo un vacío demográfico real que hubo que llenar. O sea, repoblar de verdad, con gente nueva. Eso es. Probablemente hubo de todo, según la zona y el momento. Podemos hablar de fases. A ver. Una primera, siglos IX, X, más al norte. Mucha tierra se consideraba bona vacantia, sin dueño. Tierra de nadie. Prácticamente. Y ahí la repoblación se hizo por concesión del rey, de nobles, de monasterios. O mediante la presura. ¿La presura qué era exactamente? Pues la simple ocupación y cultivo por parte de campesinos. Llegaban, trabajaban la tierra y se consideraba suya. ¡Anda! Y esto es muy importante. Esta forma de poblar creó una base social de hombres libres. Qué curioso, ¿no? En plena época feudal. Exacto. Algo bastante particular en la Europa de entonces. Luego, claro, desde el siglo XI se avanza más al sur, a zonas que sí estaban más pobladas. Fascinante eso de la libertad ligada a la tierra. ¿Y cómo se organizaba esa repoblación en la práctica? ¿Quién la dirigía? Pues al principio podía ser oficial, dirigida por los reyes, o semioficial, por nobles o la iglesia, o esa presura más espontánea que decíamos. Más popular, digamos. Sí. Más tarde, sobre todo al avanzar hacia el sur, ganan peso dos modelos principales. ¿Cuáles? La repoblación concejil. Se creaban grandes municipios, los concejos, con sus fueros. Los fueros, las leyes locales. Exacto. Cartas jurídicas que daban privilegios y organizaban territorios enormes. Y luego la repoblación de las órdenes militares. Los caballeros templarios, hospitalarios. Esas. Recibieron extensiones de tierra gigantescas. Los maestrazgos sobre todo en el sur. Y eso, ojo, sentó las bases del latifundismo andaluz posterior.
Vaya. ¿Y qué instrumentos legales usaban? ¿Mencionaste fueros, algo más? Sí, se usaron varios. En el sur fue importante el repartimiento, que era literalmente repartir las tierras conquistadas. También las capitulaciones, pactos con las poblaciones musulmanas que se rendían. Y luego, claro, las cartas pueblas, que eran acuerdos básicos para asentar gente, y los fueros, que eran más complejos. Claro, organizar toda esa gente y tierra nueva exigía unas reglas. ¿Y cómo era el sistema legal que surgió de todo esto? Me imagino un mosaico complicado. Complicado y sobre todo muy disperso. Caos quizá no sea la palabra, pero dispersión sí. ¿Por qué? Pues, piensa. Reyes con poder todavía limitado. Muchos señoríos, nobles o eclesiásticos, muy autónomos, que incluso dictaban sus propias normas. Con capacidad legislativa. Sí, sí, y judicial, fiscal, militar. Además, las propias necesidades de la repoblación creaban derechos locales privilegiados para atraer gente. Claro, había que ofrecer ventajas. Y a eso añade un fuerte personalismo. Tu derecho dependía de tu religión, de tu origen, de tu estatus social. Un musulmán, un judío, un franco, un castellano no tenían necesariamente las mismas leyes. Un puzzle, como decías. Sin duda, un mosaico jurídico. He entendido lo disperso que era. Pero, ¿se puede poner algo de orden? ¿Había como, no sé, grandes líneas o sistemas legales que destacaran en medio de ese mosaico? Sí, podemos identificar. Tres grandes situaciones o sistemas como señaló el profesor García Gallo. Ajá. Primero, y esto es sorprendente, la pervivencia del liber iudiciorum visigodo. El código de los godos siguió usándose. Muchísimo. No desapareció con la invasión musulmana. Se mantuvo vivo sobre todo en Cataluña, en León, luego en Toledo tras la conquista. Lo transmitieron los mozárabes. Tenía mucho prestigio. Y de ahí sale el fuero juzgo, ¿no? Exacto. Su traducción al romance es el famoso fuero juzgo. Esa es una línea. Vale. Segunda. La segunda es el régimen de fazañas. Esto es muy típico de Castilla. Fazañas. Suena a hazañas, a hechos. Pues va por ahí. Donde no había ley escrita clara o no se aplicaba el liber, el juez, creaba derecho con sus sentencias. El juez hacía la ley. En cierto modo sí, basándose en la costumbre local o a veces en su propio criterio, en su albedrío. Esas sentencias importantes, fazañas, se recordaban, se recopilaban y servían de precedente. Se dice que Castilla vivió sin leyes escritas hasta el siglo XIII, en parte por esto. Qué sistema tan... Pragmático. Muy pragmático, sí. Y la tercera gran línea es el régimen de fueros. El derecho local privilegiado que mencionamos para la repoblación. Ese mismo. Fundamental para atraer pobladores. Daba seguridad y ventajas. ¿Y esos fueros eran todos iguales? Me imagino que no. Para nada. Evolucionaron mucho. Empezaron como documentos sencillos, las cartas pueblas, a veces solo acuerdos agrarios básicos, Ajá. y los fueros breves, que ya daban algunos privilegios a villas y ciudades. Eran como el embrión de la autonomía municipal. Vale. Pero con el tiempo, sobre todo en el siglo XIII, y a veces como reacción a los intentos de los reyes de unificar el derecho, Se resistían a la ley del rey. claro, defendían su derecho propio, y entonces se desarrollan los fueros extensos. Más completos. Mucho más. Ya eran textos largos que intentaban recoger por escrito todo el derecho local que se aplicaba. El fuero breve original, más privilegios acumulados, costumbres, las propias fazañas o decisiones judiciales locales. Buscaban ser ordenamientos casi totales para una localidad o una región. Y se copiaban unos a otros, imagino. Sí, llegaron a formar verdaderas familias de fueros, donde un fuero exitoso se concedía o adaptaba a otros lugares. Entendido. Entonces, si tuviéramos que resumir la esencia de ese derecho altomedieval, diríamos que era muy práctico, muy pegado a la tierra, muy local. Precisamente, era un derecho fundamentalmente consuetudinario, basado en la costumbre, en la tradición. Muy localista. Donde el rey era más un guardián que un creador de ley. Exacto. Garantizaba los derechos existentes, los fueros. El derecho se veía a menudo como un privilegio, algo concedido o confirmado por el rey. Y poco técnico, decías. Sí, era un derecho atécnico. Lo aplicaban sabedores locales, gente con experiencia práctica, con buen juicio, no juristas formados en universidades, que en esta época o no existían o eran muy incipientes en la península.
Bien, pues recapitulando un poco, hemos visto cómo en la Alta Edad Media, desde una fragmentación inicial y la pura resistencia en el norte, Ujú, surgen reinos cristianos con esa vocación de heredar el pasado visigodo, ujú. y cómo la repoblación fue un motor clave que reconfiguró el territorio y la sociedad usando métodos e instrumentos jurídicos propios como los fueros. Exacto. Y todo eso nos dejó un mosaico legal fascinante y complejo. La vieja ley goda resistiendo esa creación judicial del derecho tan castellana con las fazañas y la explosión del derecho local foral. Un sistema muy particular. Muy particular, sí, muy diferente al de otras partes de Europa y que sentó unas bases, bueno, muy especiales para el futuro jurídico y político de la península. Pues para terminar, quizá una reflexión que podemos dejar en el aire. ¿De qué manera toda esta profunda fragmentación política y jurídica inicial, con esos fueros, esas costumbres locales tan arraigadas, pudo influir en la posterior construcción de España y quizá en ciertas tensiones territoriales que, de alguna forma, resuenan todavía hoy? Buena pregunta para seguir pensando.